En este video les voy a explicar dos ejemplos de cómo calcular el área por aproximación utilizando el método de rectángulos inscritos y la notación sigma. Al final de cada ejemplo vamos a realizar una comparación de los resultados obtenidos por ambos métodos. En el ejemplo número 1 vamos a calcular el área bajo la curva de la función y es igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 3 y n igual a 6. Entonces, los pasos para el método de rectángulos inscritos son los que se muestran a continuación, pero antes debemos de realizar primero la gráfica de esta función. Para realizar la gráfica, lo primero que tenemos que hacer es la tabla. ¿Qué valores vamos a poner en la tabla? Acuérdense que x puede tomar los valores que nosotros queramos. En este caso vamos a utilizar únicamente valores positivos de 0 a 5. ¿Cómo calculamos los valores de y? Pues únicamente sustituimos en la función x al cuadrado los valores de x que nosotros designamos. Ya que tenemos todos los puntos, vamos a graficarlos en un plano cartesiano y nos va a quedar una parábola. Ya saben que todas las funciones cuadráticas dan como resultado una parábola. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos identificado el intervalo del área que vamos a calcular, que es desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Entonces, el paso número 1 dice determinar la medida del intervalo. Acuérdate que para determinar esta medida tenemos que restar el extremo superior del intervalo menos el extremo inferior. Quiere decir que vamos a restar 3 menos 0 y eso nos da igual a 3. Esa sería nuestra medida del intervalo. El paso número 2 dice determinar o identificar el número de rectángulos que se quieren dibujar. Anteriormente habíamos dicho que la letra n igual a 6, eso quiere decir el número de rectángulos. Entonces, lo que vamos a dibujar van a ser 6 rectángulos. Ahora, para calcular la medida que tendrá la base de cada rectángulo, tenemos que dividir la medida del intervalo entre el número de rectángulos que queremos dibujar. Entonces vamos a dividir 3 entre 6 y eso sería igual a 1/2. Vamos a trabajar fracciones. Luego tenemos que identificar los valores de x para los extremos izquierdos de los rectángulos. Aquí es donde tienes que recordar que los rectángulos los vamos a dibujar dentro del intervalo de 0 a 3 y para los valores de las alturas pues tenemos que identificar los extremos izquierdos de cada rectángulo. En este caso el primero sería, si utilizamos fracciones, sería 0 sobre 2, el otro sería 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2 y así sucesivamente. Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos 6 extremos porque van a ser 6 rectángulos los que vamos a dibujar. Después habrá que realizar una tabla donde se registren todos los valores de la base, la altura y el área de cada rectángulo. Y por último, calcular la suma de todas las áreas. Bueno, vamos a realizar la tabla con las bases, las alturas y las áreas de cada rectángulo. Para eso, pues acuérdate que la función que estamos utilizando es x al cuadrado, donde ya tenemos la gráfica, los rectángulos y los valores de x para los extremos izquierdos de cada rectángulo. Acuérdate que estos extremos o estos valores de x nos van a servir para poder calcular la altura de cada rectángulo. Bueno, aquí tenemos la tablita y vamos con el rectángulo número 1. Aquí agregué una columna que dice intervalo del rectángulo para que tú sepas desde dónde inicia y dónde termina cada rectángulo. Bueno, entonces el rectángulo número 1, que casi no se ve, ¿verdad? Está desde x igual a 0 hasta x igual a 0.5 o como lo habíamos dicho anteriormente, hasta 1 sobre 2, o 1/2. Si tú divides 1 entre 2, pues eso es igual a 0.5. Bueno, entonces, la base de cada rectángulo, pues va a ser la diferencia que hay desde 0 hasta 0.5. O sea que la diferencia es 0.5. Esa sería la base de cada uno de nuestros rectángulos. Ahora, para la altura,
lo que tenemos que hacer es que tenemos que elevar al cuadrado, porque eso es lo que nos dice nuestra función, los valores de x de los extremos izquierdos de cada rectángulo. En este caso, para el rectángulo número 1, su extremo izquierdo es igual a x igual a 0. Entonces, por eso es que vamos a elevar 0 al cuadrado. Y para el área, pues acuérdate que tienes que multiplicar la base por la altura. La base es 0.5, la altura sería 0 al cuadrado y el resultado sería 0 unidades cuadradas. Acuérdate que como no sabemos si son centímetros o metros o no tenemos unidades de medida, pues únicamente lo indicamos como unidades cuadradas. Ahora, para el rectángulo número 2, hacemos lo mismo, solo que el intervalo del siguiente rectángulo es desde x igual a 0.5 hasta x igual a 1, que sería aquí este pequeñito que se ve. La base, como dijimos, es 0.5. La altura, pues sería elevando al cuadrado nuestro extremo izquierdo, que sería 0.5 al cuadrado. Y para el área, multiplicamos base por altura. La base es 0.5, la altura sería 0.5 al cuadrado, y eso es igual a 0.125. Y así le vamos a ir haciendo con cada rectángulo, rectángulo número 3, rectángulo número 4, rectángulo número 5 y el rectángulo número 6. Si te das cuenta, el rectángulo número 6 está desde x igual a 2.5 hasta x igual a 3. Nuevamente, la base es igual a 0.5, la altura sería 2.5 al cuadrado porque es el valor de este extremo izquierdo, o pues también puedes, si utilizas fracciones, sería 5 medios al cuadrado, y al multiplicarlo para encontrar el área sería 0.5 por 2.5 al cuadrado es igual a 3.125 unidades cuadradas. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área aproximada debajo de esa curva? Pues simplemente vamos a sumar todas las áreas de los rectángulos. Y entonces el área total sería igual a 6.875 unidades cuadradas. Bueno, ahora vamos a calcular el área debajo de la curva de la función y igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 3 con 6 rectángulos, pero utilizando la notación sigma. Entonces, el paso número 1 es determinar la medida del intervalo. Acuérdate que comentamos que para esta medida únicamente tenemos que restar el límite superior del intervalo menos el límite inferior, que sería 3 menos 0, y eso es igual a 3. Luego, identificar el número de rectángulos que queremos dibujar. Ya dijimos que son 6 rectángulos. Después hay que calcular la medida que tendrá la base de cada rectángulo, y eso lo obtenemos dividiendo la medida del intervalo entre el número de rectángulos. Aquí sería dividir 3 entre 6, que es igual a 1 medio. Nuevamente vamos a utilizar fracciones. Y por último, identificar los valores de x para los extremos izquierdos de los rectángulos. Esto ya lo habíamos hecho con la gráfica. Dijimos que el primer extremo izquierdo del primer rectángulo sería 0 sobre 2, y de ahí vamos a ir aumentando de un medio en un medio. Entonces el primero sería 0 sobre 2, después un medio, 2 medios, 3 medios y hasta llegar a 5 medios. Bueno, vamos a sustituir los valores en nuestra sigma. Entonces, lo primero es multiplicar la base por la altura. La base ya dijimos que es un medio, que es lo que tenemos aquí, y eso lo vamos a multiplicar por la altura, que sería x al cuadrado. ¿Por qué x al cuadrado? Porque estamos generalizando todos estos valores. Si tú te das cuenta, lo único que va aumentando o que va cambiando, pues son los numeradores. Va desde 0 hasta 5, por eso entonces estamos colocando en la parte superior una x, porque son los valores que se van a ir sustituyendo. Y aquí ya lo dijimos, ¿desde dónde va a ir nuestra sumatoria? Desde x igual a 0 hasta x igual a 5. Ya que tenemos nuestra sumatoria, pues hay que recordar cuáles son las propiedades de la notación sigma. Y una de esas propiedades nos dice que cuando tenemos un valor constante, eso lo tenemos que sacar de la sumatoria. Entonces, en este caso, vamos a sacar el 1 medio,
y únicamente nos va a quedar x sobre 2 al cuadrado. Pero si tú observas, aquí también tenemos otra constante, que es x sobre 2. Pero primero, antes de sacar esa constante, tenemos que resolver este cuadrado. ¿Cómo lo resolvemos? Pues elevamos x sobre 2 al cuadrado y eso sería igual a x al cuadrado, pues sería x cuadrado. Y para el denominador sería 2 al cuadrado, sería 4. Entonces, x sobre 2 al cuadrado es igual a x cuadrada sobre 4. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, aquí la constante que vamos a sacar es un cuarto. Entonces nos va a quedar un medio por un cuarto y después volvemos a colocar la sumatoria, pero como ya sacamos la constante 4, únicamente nos va a quedar x al cuadrado. Y ya que sacamos todas nuestras constantes, pues ya nada más nos queda multiplicar. Un medio por un cuarto es igual a un octavo y tenemos la sumatoria. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque en nuestras fórmulas de sumatoria nosotros tenemos esta fórmula de aquí que dice la sumatoria de i al cuadrado desde i igual a 1 hasta i igual a n. Entonces, si tú te das cuenta, aquí no tenemos ninguna constante, únicamente tenemos i al cuadrado. Por lo tanto, pues aquí sí podemos utilizar la fórmula porque ya nos quedó x al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es que esta constante, que es un octavo, la vamos a multiplicar por todo lo que nos dice la fórmula. Vamos a sustituir entonces, y aquí la letra n, pues sería nuestro extremo superior, que es igual a 5. Entonces, en vez de las n en nuestras fórmulas, vamos a colocar el número 5. Por lo tanto, tenemos 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1 sobre 6. Si nosotros resolvemos, pues nos va a quedar un octavo multiplicado por 5 por 6 por 11 sobre 6. Nuevamente resolvemos las operaciones y nos va a quedar un octavo por 330 sobre 6, lo cual es igual a 330 sobre 48. Aquí acuérdate que las multiplicaciones de fracciones se realizan de manera directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Al convertir este valor en un número decimal, pues acuérdate que tenemos que dividir 330 entre 48 y el área total entonces sería 6.875 unidades cuadradas. Si recuerdas, este valor que nos está dando aquí es el mismo valor que obtuvimos al calcular las áreas de todos los rectángulos. Con esto comprobamos que utilizando cualquiera de los dos métodos obtenemos el mismo resultado. Para este segundo ejemplo, como puedes notar, vamos a utilizar la misma función que es y es igual a x al cuadrado, pero la diferencia radica en que el intervalo que vamos a manejar en esta ocasión sería de 1 a 3 y el número de rectángulos que vamos a dibujar es n igual a 4. Entonces, nuevamente, primero tenemos que hacer la gráfica y para graficar pues tenemos que hacer la tabla. Para la tabla le podemos asignar valores a x que nosotros querramos y después el valor de x lo sustituimos en la función que en este caso es x al cuadrado para obtener pues los valores que vamos a utilizar para x y para y eso lo vamos a graficar en un plano cartesiano. Acuérdate que para graficar, pues ya con los valores de x y y tenemos las coordenadas. Las coordenadas del primer punto sería en 0, 0, que es este que está aquí. Después tendremos la siguiente coordenada en 1, 1, luego en 2, 4 y así sucesivamente con cada uno de los puntos que tenemos aquí. Si te das cuenta, en esta gráfica ya también tenemos identificado el intervalo que vamos a calcular, que sería desde x igual a 1 hasta x igual a 3. Bueno, vamos a determinar la medida del intervalo. Para esto restamos el límite superior del intervalo menos el límite inferior, que sería 3 menos 1 es igual a 2. Después identificamos el número de rectángulos que queremos dibujar y ya dijimos que son 4 rectángulos. Ahora vamos a calcular la medida que tendrá la base de cada rectángulo y eso se calcula dividiendo la medida del intervalo que es 2
entre el número de rectángulos. Por lo tanto, vamos a dividir 2 entre 4, que en decimal sería 0.5, o bien si trabajamos fracciones sería 2 cuartos, lo cual es igual a 1 medio. Después vamos a identificar los valores de x para los extremos izquierdos de cada rectángulo. Entonces, acuérdate, tenemos nuestra gráfica, ya identificamos el valor del intervalo que es de 1 a 3 y tenemos nuestros 4 rectángulos con base de 0.5 cada uno. Entonces, para los valores extremos, para los valores de x, pues tomamos los extremos izquierdos de cada rectángulo. En este caso, pues el primero estaría en x igual a 1, luego 1.5, en 2, 2.5. O si utilizamos fracciones, pues acuérdate que tenemos que ir aumentando de un medio en un medio. El primero pues sería sería 2 sobre 2, porque es igual a 1, ¿verdad? 2 sobre 2, 3 sobre 2, o 3 medios, 4 medios y 5 medios. Ahora vamos a recordar, bueno, la función es x al cuadrado, la gráfica, tenemos nuestro intervalo de 1 a 3 y vamos con el rectángulo número 1. El intervalo de rectángulo número 1, acuérdate que dijimos que va desde 1 hasta 1.5. Luego, la base de cada rectángulo, pues es 0.5. ¿Cómo lo obtenemos? Acuérdate que restamos el extremo superior menos el extremo inferior de cada rectángulo. Si tú ves la diferencia de 1.5 menos 1, pues es igual a 0.5. Acuérdate también que aquí tenemos los valores enteros o con decimales, pero también podemos utilizar las fracciones que hayamos dicho anteriormente. Entonces, para la altura, pues tenemos que sustituir los extremos izquierdos de cada rectángulo en nuestra función x al cuadrado. Por eso, para el primer rectángulo estamos elevando 1 al cuadrado. Luego, para el área, pues multiplicamos 0.5, que es la base, por 1 al cuadrado, que sería la altura, y eso es igual a 0.5 unidades cuadradas. Y así le vamos a ir haciendo con cada rectángulo. El rectángulo número 2 tenemos que el intervalo va desde 1.5 hasta 2, la base igual es 0.5, la altura sería elevar el 0.5, que es el extremo izquierdo, al cuadrado, sería 1.5 al cuadrado, y el área pues sería 0.5 por 1.5 al cuadrado, y eso es igual a 1.125 unidades cuadradas. Y así, como te digo, le vamos a ir haciendo con cada uno de los rectángulos hasta llegar al rectángulo número 4. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área total aproximada? Pues sumando las áreas de todos nuestros rectángulos, y esto es igual a 6.75 unidades cuadradas. Bueno, ahora vamos a realizar el cálculo de la misma área, pero ahora utilizando la notación sigma. Bueno, acuérdate que determinamos el intervalo restando el extremo superior menos el extremo inferior de nuestro intervalo, y eso es igual a 3 menos 1, nos da como resultado 2. Después identificamos el número de rectángulos, ya dijimos que son 4. Calculamos la medida de la base de cada rectángulo dividiendo la medida del intervalo entre el número de rectángulos, y eso nos da como resultado 2 cuartos, que simplificado es 1 medio. Luego vamos a identificar los valores de x para los extremos izquierdos de los rectángulos, y por eso tenemos aquí nuevamente la gráfica. Acuérdate que el primer extremo, bueno, el extremo izquierdo del primer rectángulo sería aquí en x igual a 1, pero si utilizamos fracciones pues serían 2 medios. Acuérdate que si tú divides 2 entre 2 pues es igual a 1, y entonces el primero sería 2 medios y vamos a ir aumentando de 1 medio en 1 medio. Entonces el primero sería 2 medios, después tenemos 3 medios, 4 medios y 5 medios. Esos son los valores de x que vamos a utilizar para nuestras alturas de cada rectángulo. Bueno, ahora vamos a acomodar todos esos valores en nuestra notación sigma. Lo primero es multiplicar la base por la altura. La base de cada rectángulo ya dijimos que es, que es 1 medio, y para las alturas de cada rectángulo, pues si tú te das cuenta, tenemos el valor de x de cada extremo izquierdo sería 2 medios, 3 medios, 4 medios,
Y como observamos igual anteriormente, lo único que cambia son los numeradores. Por lo tanto, ese sería nuestro valor de x, porque sería el que se va a ir sustituyendo en la sumatoria. Por lo tanto, pues tenemos que para la altura sería x sobre 2 al cuadrado. Ahora, ¿desde dónde iría nuestra sumatoria? Pues desde x igual a 2 hasta x igual a 5. Pero ¿qué pasa aquí? Si tú te das cuenta, aquí estamos empezando en x igual a 2 y terminando en 5. Para poder utilizar una fórmula de sumatoria, lo que tenemos que hacer es que nuestras sumatorias siempre deben de iniciar en 0 o en 1. ¿Por qué no importa si es 0 o en 1? Porque pues cualquier sumatoria que empiece en 0, pues el primer resultado siempre será 0. Por lo tanto, pues las fórmulas nos dicen que debe de ser x igual a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer, si te das cuenta, aquí nos dice y igual a 1, porque es lo que nos pide la fórmula para poder utilizarlo, o más bien es lo que debe de tener la sumatoria para que podamos utilizar la fórmula. Entonces, ¿cómo le hacemos en este caso? Pues tenemos que realizar dos sumatorias. La primera sumatoria sería desde 0 hasta 5, o sea, todo completo desde aquí, desde 0 hasta x igual a 5, ¿vale? Todo ese espacio. Y a eso le vamos a restar la misma sumatoria, pero ahora desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Pues sería esta parte que va desde 0, más bien los rectángulos que estarían desde 0 hasta 2, que si tú ves los extremos izquierdos serían 0 sobre 2 y 1 sobre 2, ¿vale? Por eso lo tendremos entonces que restar desde 0 hasta 1. El procedimiento es el mismo, solamente que aquí tenemos que hacer dos sumatorias y al final restar los resultados. Vamos a ver entonces la primera sumatoria, que sería desde 0 hasta 5. Lo acomodamos y nuevamente recuerda que como este es un valor constante, lo tenemos que sacar de la sumatoria y después nos quedaría x sobre 2 al cuadrado. Pero como aquí también tenemos otra constante que es este número 2, pues lo que tenemos que hacer para poder sacar esa constante es desarrollar este cuadrado, que sería x sobre 2 al cuadrado. Y ese resultado nos daría x cuadrada sobre 2 al cuadrado, que es 4. Como ya eliminamos este cuadrado de aquí, pues ahora sí ya podemos sacar esta constante, que sería 4. Más bien sería un cuarto. Entonces, pues tendríamos que multiplicar este 1/2 que está aquí, que ya lo teníamos, por este 1/4 que estamos sacando de esta x. Entonces, multiplicamos 1/2 por 1/4 y después esa sería la sumatoria, ya nos quedaría únicamente como x al cuadrado, ¿vale? Entonces multiplicamos 1/2 por 1/4 es igual a 1/8 y colocamos nuestra sumatoria. Ahora, como ya tenemos aquí este x al cuadrado sin constante ni nada, pues ya podemos aplicar nuestra fórmula. Vamos a multiplicar 1/8 por lo que nos dice la fórmula. Aquí el valor que tenemos que sustituir es que en vez de la n, pues vamos a poner el extremo superior, que es 5. Y nos quedaría 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1 sobre 6. Ese resultado nos da 1/8 por 5 por 6 por 11 sobre 6. Resolviendo es 1/8 por 330 sobre 6 y el resultado final sería 330 sobre 48. Entonces, este sería el resultado de mi primer sumatoria. Ahora vamos a realizar la sumatoria de la número 2, que es lo que le vamos a restar, que va desde 0 hasta 1 y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos la sumatoria número 2, que sería desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Nuevamente, sacamos lo que tenemos aquí como constante, que es el 1/2, y 1/2 multiplicado por la sumatoria de x sobre 2 al cuadrado desde 0 hasta 1. Aquí nuevamente tenemos que sacar esta constante, pero primero tenemos que desarrollar el cuadrado, que como ya dijimos anteriormente nos quedaría como x al cuadrado sobre 4.
Sacamos entonces el 1/4 y lo multiplicamos por 1/2. Después vamos a multiplicar 1/2 por 1/4 y la sumatoria de únicamente x al cuadrado desde 0 hasta 1. Multiplicamos 1/2 por 1/4 que nos da como resultado 1/8 de la sumatoria de x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces ahora, como ya tenemos aquí la x al cuadrado solita, pues ya podemos aplicar la fórmula que hemos estado utilizando. Entonces vamos a multiplicar 1/8 por 1, que es el extremo superior, 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 sobre 6. Resolviendo nos quedaría 1/8 por 1 por 2 por 3 sobre 6, que es igual a 1/8 por 6 sobre 6, y el resultado final sería 6 sobre 48. Este sería el resultado de nuestra sumatoria número 2. Entonces, lo que dijimos anteriormente es que vamos a restar la primera sumatoria que hicimos, que va desde 0 hasta 5, menos la segunda sumatoria, que es la que acabamos de realizar, que va desde 0 hasta 1. Restamos los valores. El primer valor era 330 sobre 48 menos 6 sobre 48. Ese resultado nos da 324/48, que al dividirlo nos da como resultado decimal 6.75 unidades cuadradas. Si tú te das cuenta o si recuerdas, este resultado de aquí es el mismo que nos dio, pero realizando el cálculo del área de cada uno de los rectángulos. Como podrás observar, nuevamente estamos comprobando que no importa si utilizamos el método de rectángulos inscritos o la notación sigma, el resultado que obtenemos de las aproximaciones de las áreas es el mismo. Espero que te haya quedado claro. Si no has entendido algo, quieres alguna aclaración, puedes dejarlo en los comentarios o ya sabes dónde contactar.